Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de autoconsumo, vamos a hablar de fotovoltaica, vamos a hablar de todo lo que necesitáis saber sobre el asunto, sobre el tema del autoconsumo, sobre el tema de fotovoltaico, por si os interesa en este caso, pues poneros en vuestros techos fotovoltaica, ¿vale? Que sepáis cómo es el proceso, qué es lo que se suele tratar, qué es lo que se suele trabajar, y para eso... bueno, pues Induin ha organizado esta charla coloquio, nos ha invitado a 4 personas que estamos en esto todos los días. Yo me voy a quedar para el final. Marcos, que me apareces tú primero, si quieres, preséntate Bueno, pues rápidamente. yo soy Marcos Valles, soy ingeniero técnico industrial, soy graduado en ingeniería eléctrica también y llevo en esto de la fotovoltaica desde 2005 y ahora mismo, bueno, pues soy el socio fundador y el gerente de Quinto Armónico, que somos una ingeniería que ayudamos a terceros a desarrollar sus proyectos renovables. Cortito. Gracias Marcos por estar aquí. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alberto Bastida, ingeniero también, como no, y soy el director general de Sidenol, que es la empresa conjunta entre Grupo Enol, Grupo Navarro de renovables, con, bueno, más de 30 años de experiencia en renovables, más de 90 años de existencia, y Sidenor, Siderúrgica Vasca, también con más de 30 y pico años de experiencia industrial. Nosotros, dentro de lo que es todo el grupo, nos enfocamos en el desarrollo de proyectos relativamente grandes para industriales, pero dentro del grupo Enol se abarca desde pequeños proyectos para residencial hasta grandes proyectos de gran generación. Nosotros estamos un poco en medio, autoconsumos para industriales. Perfecto, gracias Alberto. Javi, cuéntanos. Pues buenos días, soy Javier Fernández Zón Pérez, director general de Alusin Solar. Nos ha costado un triunfo llegar a los 12 años de actividad, así que no sabes qué envidia Alberto, que dice que tiene 30 o 70. No sé cómo se hace, por favor, ya me lo contaréis. Y poco más, pues aquí estamos para intentar aportar lo que se pueda de nuestro conocimiento de la parte de fabricación de estructuras y montaje y, bueno, hacer que la gente se quede más tranquila cuando tenga paneles solares en sus techos. Perfecto, gracias Javi. Bueno, pues yo también me voy a presentar, Luis Candela, también soy ingeniero, otro ingeniero más por aquí. También llevo un montón de años en fotovoltaica y bueno, pues soy un poco todólogo porque he hecho de todo en fotovoltaica y tengo varias empresas que hacen diferentes cosas. Pero bueno, Induin me ha llamado básicamente porque soy más conocido por DMPV Solar Reference, que es una plataforma de formación en fotovoltaica en la que no enseñamos fotovoltaica, enseñamos a vivir de la fotovoltaica, que es muy diferente. Y tampoco me voy a extender más. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Venga, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo...? Bueno, perdonad, para que no sepáis, yo voy a actuar de moderador, pero bueno, como dice Ignacio, voy a tener 2 gorras, moderador y también daré mi opinión. Intentaré no chafaros, ¿eh? Así que, bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es esto del autoconsumo? ¿En qué consiste el autoconsumo fotovoltaico? ¿Por qué es interesante el autoconsumo fotovoltaico? Marcos, si quieres, empiezas tú. Bueno, el autoconsumo fotovoltaico es una manera de conseguir 2 objetivos. Uno, ahorrar, y otro, ser más independiente. Esto de la independencia suena así a lo mejor a política energética a nivel nacional, pero si tú tienes una pequeña industria que fabricas helados, que tienen una carga eléctrica grande, saber el precio el precio de una parte de la electricidad, tenerla cerrada, te va a interesar mucho para el año que viene saber a cuánto tienes que vender los helados. Con lo cual es fundamental ahorrar y estabilidad. Además has puesto un ejemplo, el de la heladería, que ahora mismo las heladerías lo están pasando un poquito mal con el precio de... Sí, bueno, sí. En general todo el mundo lo está pasando mal, pero el tema de las heladerías en particular, que es algo estacionario, ¿no? Pues lo están pasando un poco mal, así que gracias. Oye, Alberto, para ti, ¿qué es esto del autoconsumo? ¿Cómo definías el autoconsumo y por qué es interesante el autoconsumo? Yo creo que los 2 puntos fundamentales son los que ha recalcado Marcos. Se abre una oportunidad para empresas, tanto para las que les es muy importante la energía como para las que, bueno, pues es un coste más de dar cierta seguridad a largo plazo. Además, son proyectos que una vez se toma ese compromiso, estos beneficios se disfrutan durante décadas. Con lo cual es una manera de añadir
a tu propia empresa un activo más, un refuerzo a largo plazo en algo que va siendo cada vez más relevante como es la energía. Obviamente es un reto cubrir el 100% de tu consumo, salvo en casos muy concretos, pero sí que tener esa seguridad sobre un 20, un 30, un 40% de tu energía, pues hay muchas empresas que les puede arreglar un año o les puede evitar bastantes sustos. Sobre lo que ha comentado Marcos, hay una capa adicional que va tomando relevancia, que es la parte de la sostenibilidad, el hecho de que la energía sea de origen renovable para según qué industrias, para según qué productos, pues es un factor de valor añadido para su producto y porque sus consumidores aprecian que esa empresa tenga un comportamiento más respetuoso hacia el medio ambiente. Entonces, aparte de lo de Marcos, que creo que es lo más relevante, hay esa tercera dimensión que en muchas empresas es ahora ya no, pero hace unos meses, cuando el precio no era tan desorbitado, era uno de los motivos por los que daban ese paso. Bueno, yo ahí Alberto, no, o sea, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, la gente que se mete en ¿Por qué? fotovoltaicas, la gente que se mete en fotovoltaicas es por la pasta, por lo que Claro, se eso, ahorra. no. Que luego medioambientalmente ayude, pues te ayuda a dormir más tranquilo o a justificar mejor, ¿no? Pero real, porque si no, porque además esto lo hablaba el otro día, además con Ignacio, cuando esto no era tan rentable, toda esa gente, y esto es así, o sea, yo no en este sentido no soy hipócrita. Todos los que dicen que se ponen fotovoltaica por un tema medioambiental, ¿por qué no lo hicieron hace 10 años? O hace 7 años o hace 5 años. Pues porque era muy caro y no se era ahorraba. una minoría minoritarísima. Estoy de hecho, acuerdo que... solamente hay un cliente, y este cliente además Javi lo conoce, que es Isotex. No sé si te acuerdas de Isotex en República Dominicana, Javi. Sí. Que me dijo, es el único cliente que yo he tenido en mi vida que me ha dicho que se ponía esto por ecología. Hace, ya, pues no sé, ahora 7 años o más, ¿no? 10 años o así, 7 años o así. Y me apretó en precio. O sea que tampoco era tanto ecología, ¿vale? A ver, una cosa es ser ecologista y otra cosa es ser tonto. Bueno, vale. Javi, ¿qué es para ti el autoconsumo? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es necesario? Yo creo que no puedo más que ahondar en las 3 patas que tanto Marcos como Alberto han comentado y te voy a dar un poquito de razón, ¿no? En la última de la sostenibilidad. En Alemania nos llevan décadas de ventaja en las instalaciones de autoconsumo, no solo porque allí tenían unas leyes mucho más favorables de las que durante mucho tiempo hubo en España, sino que tienen una conciencia verde que aquí no tenemos. En Alemania durante años gobernaron en coalición con los verdes. Hoy lo más parecido que tenemos en España a los verdes creo que está diluido, rediluido y contradiluido en alguna otra agrupación política, ¿no? Aquí empezamos a tirar de la fotovoltaica cuando legalmente se pudo, que antes no se podía mucho, y cuando los números salían. Ahora con todo eso estamos consiguiendo, pues lo que comentaba Marcos y lo que comentaba Alberto, tener una menor dependencia, no lo llamaría independencia, una menor dependencia de la red eléctrica, un ahorro en costes que para el heladero, el almacén de frutas y verduras o cualquier empresa que necesite la energía, pues sin duda es un salvavidas, ahora mismo puede llegar a ser un salvavidas, y todo lo que arrastra con ello, ¿no? Empresas como las nuestras que aquí estamos, el hecho de que alguien desee instalar energía solar fotovoltaica, además de todo lo que ellos han dicho, genera un tejido industrial a su alrededor. Yo creo que también eso es un detalle que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Lo hablaremos hoy en la mañana. Parece que hemos inventado algo, pero esto que estamos diciendo es el trilema energético de toda la vida, ¿no? Energía segura, a un precio razonable y ecológica o socialmente sostenible. Sí, correcto. Con lo que parece que ahora se ha alineado todo, ¿no? Porque antes no estaba. Y sirve a cualquier escala. Puedes estar hablando a nivel Europa del gas ruso, puedes estar hablando a nivel de tu empresa en el polígono de tu ciudad, a nivel de la eléctrica, ¿no? Tú te quieres, al final, es desintermediar, ¿no? Ser independiente, quitarte todos los externos que puedas. Vale. A mí hay una persona que me dijo una vez, cuando vendía fotovoltaica, el discurso que daba al que tenía enfrente, era que la fotovoltaica era importante para ser más competitivo. Es decir, él decía, o sea, va un poquito en la línea de lo que habéis comentado, ¿no? Si tú ahorras en costes, o sea, al final cuando tú te pones fotovoltaica, es para conseguir cierto ahorro, ¿no? O sea, y tú en una empresa, para ser competitivo, pues tienes dos maneras de ser competitivo. Bueno, tienes muchas maneras de ser competitivo, pero uno es, o sea, para aumentar el margen,
es pues, aumentar tu precio manteniendo el coste, o tú puedes ganar margen bajando costes, ¿no? Entonces lo llevaba por ahí, era un discurso diferente. Lo digo porque no sabemos los que nos están escuchando exactamente por qué están interesados en ponerse fotovoltaica, si es por un tema de supervivencia, como habéis dicho, ¿no? Un flotador, porque hemos llegado aquí en España a un punto en el que posiblemente sea pues, muchas por supervivencia, y otra simplemente sea por competitividad. Es decir, al final estamos en un mundo muy competitivo, la partida de energía dentro de las empresas pues cada vez está siendo más gruesa, pues una manera de ser más competitivos es bajar ese coste, ¿no? Yo también quería preguntaros sobre, a ver, hemos dicho un poquito del tema. Ha dicho, Alberto, una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, que no podemos llegar a un ahorro del 100% de la energía. La factura tiene dos componentes, ¿eh? Siempre que hablamos de fotovoltaica vamos a hablar de energía, la parte de potencia, pues en principio no te la puedes ahorrar. Hay otros mecanismos, pero bueno, eso no creo que vayamos a hablar ahora. El tema de la energía, ¿por qué no podemos ahorrarnos el 100% de la energía? O sea, esto creo que es una pregunta que se va a dar muchísimo, que yo creo que la gente que nos está escuchando necesita entenderlo, es decir, ¿por qué si yo tengo una instalación fotovoltaica, tengo espacio en techo y puedo producir el 100% de la energía que consumo? ¿Por qué realmente eso no se transforma en un 100% del ahorro económico? Una cosa es el ahorro de kilovatios hora y otra cosa es el ahorro económico. Si quieres, Alberto, como tú has sacado ese tema y me ha venido al pelo, ¿por qué no se puede, o por qué es difícil conseguir el 100% del ahorro económico en kilovatios hora? Nosotros, con lo que nos encontramos en general, es que las horas de generación no necesariamente van acompasadas con los procesos productivos. O sea, la generación solar es algo muy intuitivo, va ligada a los ciclos solares y del tiempo, entonces es un patrón muy predecible y unas horas muy concretas. No todas las industrias tienen sus consumos o son capaces de adaptar sus consumos a esos patrones, con lo cual industrias que trabajen a 3 turnos, pues claramente por la noche va a ser muy difícil que consuman de los paneles solares. Entonces, es ahí donde suele surgir esa imposibilidad de que a través de fotovoltaica seamos capaces de cubrir el 100% del consumo. Sí que existen medidas que igual luego profundizamos, como puede ser la compensación de los excedentes o la venta de los propios excedentes, que económicamente, tú lo has dicho, Luis, nos pueden acercar un poco más a una situación de neutralidad. Pero yo hasta ahora, vamos, no conozco ningún ejemplo en el que una empresa sea totalmente independiente. Hay varias maneras de desacoplar el proceso productivo de la generación, como pueden ser las baterías, pero de nuevo, son situaciones que a día de hoy no hemos encontrado ningún cliente en el que económicamente esto tuviera sentido económico. Entonces, bueno, ese es el problema que aún nos encontramos para ser 100% independiente. ¿Cómo lo explicarías tú, Javi? ¿Cómo le explicarías tú a un cliente, a alguien que nos está escuchando, por qué es muy difícil que la partida destinada en la factura eléctrica al coste de los kilovatios hora no se la puedan reducir al 100%? O sea muy difícil reducirse al 100%. ¿Cómo se lo explicarías tú? Porque el día que tú necesitas corriente, necesitas energía, el día que tocas el interruptor, quieres que ese día ocurra lo que ocurre cuando tocas el interruptor. Por lo tanto, necesitas que detrás haya algo. O unas baterías gigantes que no te puedes permitir pagar. Yo creo que sería el mejor resumen, porque sí que puedes hacerlo. Yo conozco viviendas en Asturias que no están conectadas a la red eléctrica, pero en una inversión de una vivienda nueva igual te lo puedes permitir, puedes construir tu casa de determinada manera. En una fábrica necesitarás almacenar toda la energía para estar completamente independizado de la red eléctrica. Esto es técnicamente viable. Yo no hablo de independizarte de la red. Yo hablo, tú te pones un sistema fotovoltaico de autoconsumo conectado a red, que es lo que la gente está pensando. ¿Por qué es tan difícil conseguir que el coste energético de los kilovatios hora baje a cero? Marcos. Venga, bueno, Javi, perdón, que te he cortado. No, te decía que me lo contaras tú. Vale. Yo voy a contar cómo lo explico yo. Pero, Marcos, ¿cómo lo explicarías tú? Porque va muy ligado al tema de regulación. Sí, y yo creo que hay Marcos que es una máquina de regulación.
Os cuento mi opinión. Nada de lo que os diga Luis, Alberto, Javier, ni es verdad ni es mentira. Lo que pasa es que cada caso hay que estudiarlo y tiene unas condicionantes que le convierten en único. Decía Alberto que no conoce ninguna industria que sea aislada. Yo conozco una industria que es aislada, 100%. Industria porcina y bastante grande, con 2 megavatios hora de acumulación. No lo hemos hecho nosotros, pero lo hizo, está en Soria y está ahí publicado. ¿Por qué esta industria le interesó? Porque costaba 200.000 euros traer la línea de Iberdrola para conectarse. Entonces, ¿qué puso encima de la mesa? No era el dilema de cuánto me cuesta, estoy conectado a la red, cuánto me cuesta desconectarme, cuánto me cuesta llegar a cero. El dilema era, ¿tengo que gastarme 200.000 pavos en una línea o 200.000 pavos en una batería que encima me subvencionan? Vale, dicho esto, en cuanto a los casos individuales, ¿no? Específicos. La diferencia principal es, si dejamos las baterías al lado y te conectas a la red, como bien ha contado Alberto, existe un desacompañamiento de las horas de producción con las horas de consumo. No produces a las horas que consumes. Con lo cual tienes que utilizar de batería en la red. Entregas energía a la red y consumes energía de la red. Esa compensación, que en otros países se llama balance neto, en otros países se hace kilovatio, más un kilovatio, yo te doy un kilovatio. Eso en España no se hace así, se hace por euros. ¿Por qué se hace por euros? Yo creo que está bien hecho por euros, porque el precio de la electricidad, lo habéis visto 1000 veces, tiene una forma lo llaman de curva de Pato, yo no sé dónde viene el Pato, pero me parece como un volcán dando la vuelta. ¿No? En las horas solares el precio cae abajo. ¿Y por qué cae abajo? Porque la fotovoltaica es muy barata y tira del precio hacia abajo. Entonces, si tú entregas electricidad a las horas baratas, cuando compras electricidad a las horas caras, pues te tiene que valer más caro. Entonces, ese desacompañamiento de las horas produce que necesites entregar más energía en horas solares para comprar energía en horas fuera solares. Es que además se produce otro desacompañamiento. Es que la energía que compras, la compras en el mercado minorista, se la compras a tu eléctrica al precio que sea, pero la energía que vendes o que compensas la entregas en el mercado mayorista, que son entre 3 y 5 veces de diferencia. El mayorista es 3 o 5 veces más barato. Con lo cual, ya no solo necesitas más energía por la diferencia de precios, sino que necesitas más energía, producir más energía por la diferencia de mercados en las que vas a entregar o recoger. Creo que lo he explicado claro. ¿Pongo ejemplos? No, sí. Hace falta ejemplos. No, yo creo que lo has explicado. Yo iba por ahí. Mi pregunta iba por el tema de que la clave es la regulación, lo que nos permite hacer, en este caso en España, con el famoso reglamento, bueno, Real Decreto, el 244, si no, ya me de 2019, sí. Del 2019, en el que tú puedes utilizar la red eléctrica como batería virtual, por decirlo así. Lo que pasa es que la compensación de kilovatios hora que tú produces durante el día, que no consumes en ese momento, por el desajuste que decía Alberto, pues no te lo compensan kilovatio hora a kilovatio hora, como pueden ser en otros países, como tú has dicho, en el que sí que podemos llegar al 100% del ahorro en kilovatios hora porque produces lo mismo que consumes. Aquí puedes producir lo mismo que consumes, pero el valor de la energía que tú exportas no tiene el mismo valor que el que tú importas. Por eso, aunque tú produzcas el 100% de los kilovatios hora que vas a consumir, no los puedes compensar todos económicamente. Eso es algo que la gente tiene que tener muy claro. Aparte, evidentemente, hay soluciones que es por donde iba Javi, oye, pues ponemos baterías, nos aislamos de la red y tal y cual, ¿no? Pero eso ya estaríamos hablando de, consiste en encarecer el proyecto. Y la gente debe tener en cuenta que cuanta más penetración de fotovoltaica, más diferencia de precios va a haber y más energía vas a necesitar para compensar la energía que consumes por la noche, correcto, hasta que las baterías aplanen la curva. Correcto. O sea que estamos empezando la tendencia. Oye, y ¿qué hay que...? Claro, aquí el tema se complica, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando un poquito, o sea, de cara a los estudios de fotovoltaica, perdón. Ay, que me ha venido un estornudo. De cara a los estornudos, no, de cara a los estudios de fotovoltaica, cuando una empresa tiene que ir y evaluar, ¿no? La empresa cliente, el consumidor, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se hacen esos estudios? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Quién quiere empezar? Si queréis, cuento yo un poco, y esto es de manera muy gruesa, ¿no? Luego podemos entrar más. Nosotros normalmente hay dos maneras de dimensionar un proyecto. Un proyecto lo podemos dimensionar o puede venir por el consumo, es decir, podemos tener un cliente con una superficie muy por encima de su capacidad, pero con un consumo limitado, con lo cual va a ser eso lo que lo va a dimensionar, el no tener un nivel de excedentes desorbitado.
o por el espacio disponible. Tenemos clientes que pueden tener un consumo altísimo, pero la superficie en cubiertas o suelo adyacente que tienen, pues es la que es. Entonces, ese suele ser el primer punto de partida y es un análisis sabiendo aproximadamente su consumo anual y sabiendo la superficie disponible, es relativamente sencillo saber por dónde van a ir los tiros, salvo que tenga un patrón muy estacional, como hablaba Marcos antes de las fábricas de helados o de hielo, es relativamente. Entonces, es a partir de ahí que sabemos cuál es el punto de partida. Lo habitual es que con una curva de consumo cuarto horario, que es lo que nos va a dar el patrón ya más detallado, sea cuando podemos elaborar el dimensionamiento para tratar o de maximizar la superficie utilizada, en el caso de que lo que nos falta sea la superficie, o de tratar que los excedentes estén dentro de lo que solemos llamar el límite o en el óptimo económico. Es decir, que estemos en un tamaño que nos permita compensar de manera sencilla, porque luego hablaremos que hay un tamaño de instalación que vuelve un poquito más compleja toda esa labor de compensación de excedentes o de venta red, o que nos quede un gap de excedentes que sepamos que vamos a llenar a futuro porque la planta va a aumentar producción o porque tenemos intención de hacer una conexión a red en unos años. Entonces, esos dos suelen ser los criterios. Tamaño disponible o cantidad de consumo. Vale. Javi, ahora vamos a darle un poquito más, ¿no? Además de evaluar los consumos y evaluar el espacio disponible, y esto te lo tienes que llevar a tu terreno. ¿Qué más cosas tenemos que mirar cuando estudiamos a un cliente? Pues por la parte que... Perdón. Y que muchas veces se olvida o pasa desapercibido. Bueno, por la parte que nos toca a nosotros, lo primero que tienes que mirar, lo comentaba Alberto, es la superficie disponible. Es decir, hemos trazado el plan de cuánta energía necesitamos generar, ya sabemos que ahorros. La siguiente pregunta es ¿dónde la queremos poner? Y después de dónde la queremos poner, hay otra derivada, que creo que es por donde más, y es dónde la podemos poner, que no es lo mismo que yo quiera utilizar el techo a que pueda utilizar mi techo, ¿no? No sé, hablabais antes de granjas porcinas, hablabais de grandes fábricas muy antiguas, hablemos de cubiertas en mal estado. Pues una cubierta en mal estado, una cubierta que tiene una uralita con amianto, son zonas donde no podemos instalar paneles solares. Hay que hacer un dimensionamiento con sentido. Bueno, con sentido me refiero a que si podemos colocar un panel a 20 o 30 grados, pues tenemos que anclarlo muy bien a esa cubierta. No podemos colocar un bordillo y salir corriendo y pensar qué bonita me quedó la instalación. Es decir, el trabajo de Marcos, el trabajo de Alberto, que no han entrado en él, porque para eso estamos nosotros, pero también lo saben hacer, tiene que ir en esa propuesta que tiene que presentar al cliente. ¿Qué te voy a poner? ¿Dónde te lo voy a poner? ¿Y cuánto va a durar lo que te estoy poniendo? ¿No? Al final siempre estamos vinculando a las producciones a los paneles solares, lo cual es lógico y obvio, pero un panel solar es una pata de 4. Necesitas un panel, un inversor, una estructura y una empresa que monte todo eso. Esas 4 patas tú las necesitas tener bien claras. Entonces, bueno, yo creo que esa es otra cuestión muy importante. Cosas que empiezan a tenerse en cuenta. Las medidas de seguridad cuando estamos trabajando en cubiertas, el hecho de colocar líneas de vida, de zonas válidas para el acceso. Tengo vídeos con auténticas tropelías de gente saltando por los tejados sin ni siquiera tener un arnés. Ya no te hablo de línea de vida. Entonces, bueno, son toda una serie de factores pues, a tener en cuenta para hacer un conjunto de propuestas sólida y solvente. Gracias, Javi. Marcos, ¿qué cosas hay que tener? A ver si nos hemos dejado algo por el camino, si entre Alberto y Javi nos lo han dicho todo, que no lo sé. ¿Qué más cositas hay que tener en cuenta para hacer un buen estudio, una buena propuesta? Nosotros en Quinto Armónico hacemos algo parecido a lo que hace Alberto. Lo que pasa es que nuestra ingeniería es una ingeniería de propiedad. Nos gusta decir que nos sentamos hombro con el inversor y que le acompañamos en todo el proceso. Entonces, lo que hacemos es el estudio de viabilidad de la inversión. Buscamos 2 puntos límite siempre. Uno es el de máximo retorno, en el que la inversión se recupera en menos años, y otro es el de máxima inversión, que a lo mejor se recupera en menos años, pero permite meter más dinero. Esto es algo que ahora mismo los propietarios de las instalaciones valoran mucho, porque con la inflación que tienen,
es genial porque consiguen una inversión, pues un autoconsumo puede tener el de máximo retorno puede ir al 25 al 30% y el de máxima inversión se puede quedar a lo mejor en el 13, en el 15%, pero ya están batiendo la inflación y encima están reinvirtiendo en su empresa. ¿Parece que he dicho algo distinto a Alberto? No, es lo mismo. Al final, el de máximo retorno suele coincidir con el del consumo, que decía Alberto, y el de máxima inversión suele coincidir con el límite del espacio. A veces sucede que tenemos un sitio, imagínate, ¿no? Mucho consumo y muy poco espacio, pues bueno, se da la vuelta a las líneas. Y a partir de esos dos escenarios que marcamos el de máximo retorno y el de máxima inversión, empezamos a jugar. Empezamos a jugar con el cliente sentados, a hablar con ellos de cuánto dinero tienes, cuánto quieres financiar, en qué punto, y tenemos dos extremos en el que vamos avanzando hasta que encontramos el punto en el que se instala. Y nos gusta decir que el autoconsumo es una solución técnica, pero es de compromiso. Es de compromiso con la inversión y es de compromiso con la solución. Es de compromiso con la inversión porque a lo mejor no estás consiguiendo ni la máxima inversión ni el máximo retorno, pero el inversor se siente cómodo en ese volumen. Y decimos que es de compromiso porque las cubiertas, la solución perfecta no existe, todo da sombra, no tiene la inclinación que debe tener. Entonces, es de compromiso con lo que hemos montado. Lo que hemos montado va a funcionar como te hemos dicho. No es lo mejor o no es perfecto porque es imposible. Cuando vayas al bar y te diga el vecino que él tiene una inclinación mejor que la tuya, pues acuérdate que nos hemos comprometido con esta solución. Vale, a todos los que nos estáis viendo, por favor, todas las preguntas que tengáis las podéis ir dejando colgadas, que yo estoy echando aquí un vistacito. Ya asistente anónimo nos ha dejado unas cositas que vamos a dejar un poquito más para adelante, pero a ver, han levantado la mano por aquí. A ver, un momentito, si me sale. A ver, no, la han bajado. Bueno, podéis dejarla por el chat, ¿vale? Oye, también una cosa interesante que no sé si la gente que nos está viendo conoce o sabe, entiendo que casi todos los que están aquí pues son de España y entonces creo que es interesante hablar de seguimos hablando con el tema de autoconsumo, las tres opciones de autoconsumo, bueno, las diferentes opciones de autoconsumo por las que podamos partir, ¿no? Es decir, muchas veces nos encontramos con que vamos a hablarle al cliente de autoconsumo, nosotros tenemos en nuestra cabeza muy bien confeccionado todo, soltamos el rollo y el que tenemos delante dice, pero si es que no sé exactamente de qué me estás hablando, autoconsumo, yo puedo vender, no puedo vender, ¿qué pasa con...? No sé, ¿alguno de vosotros quiere explicar esto bien antes de meternos en más meollo? Bueno, no veo ningún. Bueno, pues ya lo cuento yo, ¿vale? Ya lo cuento yo. Venga, Jolín. Si siempre hablo yo el primero, es un rollo. Vale, a ver, ahora mismo a nivel de autoconsumo, es decir, instalaciones fotovoltaicas que están conectadas a red, es decir, nuestra industria, nuestra casa, nuestra industria sigue conectada a red, nosotros ponemos un sistema fotovoltaico para intentar ahorrar parte del consumo, es decir, que con el sol produzcamos energía que nos la haremos de comprar. Entonces, ese Real Decreto que antes hemos nombrado, el 244, pues nos permite hacer pues, tres tipos de autoconsumo, ¿no? Que lo llaman. Uno es un autoconsumo con antivertido, es decir, cuando nosotros ponemos una instalación fotovoltaica en la que en ningún momento vamos a verter energía a la red, es decir, si nos sobra energía, la instalación hay que caparla, o sea, no podemos verter nada a la red, o ponemos un sistema de baterías y entonces esa energía, en lugar de llevarla a la red, pues la autoconsumimos. Eso, cuando elegimos eso, bueno, pues hay diferentes... Ahora os preguntaré a alguno de vosotros por qué es interesante un autoconsumo con inyección cero. Luego tenemos el autoconsumo con compensación de excedentes, es decir, pues todos los excedentes intradiarios que podemos tener, porque como decía Alberto antes, la curva de producción de la instalación fotovoltaica es mayor que la curva de consumo, es decir, esa campanita que hay. Pues los kilovatios hora nos los valoran, les dan un valor X, que normalmente es inferior al valor de compra de esos kilovatios hora, y al final de mes pues nos hacen una compensación económica. Y luego tenemos un autoconsumo con venta de excedentes. Y no hay que confundir la compensación de excedentes con venta de excedentes. En la venta de excedentes, ese kilovatio hora que nosotros exportamos, que enviamos a la red, nos lo compran. Es decir, nosotros lo podemos facturar. No cualquiera puede facturar ese kilovatio hora, no siempre tiene sentido porque te tienes que dar de alta como empresa productora de energía. Esto Marcos nos lo puede contar seguro muy bien. Es un proceso que lleva su tiempo, por eso en una vivienda pues normalmente nunca se escoge esa opción de venta de excedentes y la venta de excedentes pues ya se utiliza pues, en proyectos pues, de mayor tamaño,
200, 300 kilovatios en que nos sobra techo, ¿vale? ¿Estáis más o menos de acuerdo? ¿Alguno? A ver, por aquí están preguntando. Si esto no lo habéis entendido, pues preguntad, ¿vale? Vale, ya empiezan a hacer preguntitas por aquí. Vale, entre vosotros tres, ¿más o menos se ha entendido lo que he explicado? Marcos, Alberto, Javi. Nosotros sí, yo creo que lo que tenemos es que trasladar con un lenguaje muy llano a los que están fuera, al que tiene una fábrica de helados y sabe mogollón de azúcar y de palitos, pero de esto no. Vale, ¿cómo lo harías tú? No. Yo creo que lo tenemos muy sencillo. Al final, generas y te lo quedas, generas y lo das y te cuadran en la factura a final de mes o lo vendes. Claro, hablamos de vender y ahí hemos pasado muy por encima en que te tienes que dar de alta como empresa de productor eléctrico, que es algo así como abrirse una cuenta en Google, ¿no? ¿Vale? No, Entonces, más bien no. Claro, esa es una. Y luego que te dejen conectarte a la red era una de las preguntas que alguien hacía Sí. con la venta de excedentes, ¿no? Consigue un punto de conexión. Empieza a ser un problema, está frenando y está empezando a dificultar muchos proyectos de autoconsumo importantes en los que una salida lógica de todo lo que estamos hablando, de todo el posicionamiento, una salida lógica es la venta de excedentes. Al final, lo decía Marcos y lo decía Alberto, lo último es qué techo tienes disponible, lo primero es tú qué haces. Lo segundo es cómo lo haces y en base a eso hablamos del resto, ¿no? Tu proceso productivo, el que sea, a lo mejor requiere de una instalación que por lo que sea te va a sobrar kilovatios, mismamente porque el domingo no trabajas. Entonces, ¿qué hacemos con eso que generamos el domingo? Igual una salida lógica es esa venta a red. O la mejor salida para el sistema eléctrico, para tu instalación, es la venta a red. Y esa venta a red se te puede eternizar, complicar y retrasamos todos esa mayor independencia energética y esa reducción de huella de carbono. Entonces, bueno, cuidado que esta última opción tiene sus problemas y sus dificultades. Vale, mira, perdonad, porque aquí hay una pregunta que lanza Josu. Dice que va muy ligado a lo que está diciendo Javi ahora, ¿no? ¿Cómo planteáis las industrias que superan 100 kilovatios de largo y quieren vender a red? ¿Vale? Yo creo que esta pregunta nos viene muy bien para ahondar un poquito en el tema de la venta a red. Claro, ahí... ¿Cómo lo planteáis, Alberto? Pues ahí, Josu, nosotros la verdad que es la mayor parte de los proyectos a los que nos enfrentamos y el primer reto, ¿no? La tercera modalidad que ha descrito Luis suena muy bien sobre el papel. El problema es que ya no dependemos estrictamente de nosotros y de nuestro proyecto, sino de que la infraestructura de distribución o transporte eléctrico tenga capacidad. Entonces, lo primero que hacemos, Josu, es comprobar si en las subestaciones cercanas o que corresponden a vuestra fábrica hay capacidad para vertido a red. Esto es algo que se puede comprobar ahí. Cada distribuidora publica de manera recurrente la capacidad disponible y eso se comprueba. En el caso de que no haya capacidad, creo que es lo más sencillo, pues no nos queda sino esperar, ¿vale? En función de la actualización, es decir, de que se hagan mejoras a la infraestructura o de que se libere capacidad solicitada por otros actores, se va liberando y ahí se puede tramitar el proyecto. Si no, el proyecto podríamos hacer la solicitud, pero efectivamente no nos la van a conceder. Ocurre en la mayor parte de España, diría, que debido al gran número de proyectos fotovoltaicos de gran escala, las redes están bastante saturadas. Hay muy pocas subestaciones, tanto de distribución como de transporte, con capacidad disponible. Josu, por tu nombre entiendo que puede ser de País Vasco, Navarra. En la zona norte de Navarra y País Vasco tenemos la suerte de que sí que hay bastante capacidad porque no hay muchos proyectos de gran escala y sí que está disponible. Pero lo que se suele hacer en ese caso es plantear un proyecto bajo la lógica que decía Marcos, de máxima inversión o máximo retorno. Si vamos a ir a un proyecto convertido, suele ser bastante atractivo ir a un proyecto de máximos, ¿vale? Es decir, económicamente, hacer 1 megavatio digamos, por unidad de potencia es mucho más atractivo que hacer 100 kilovatios, con lo cual puede que intentemos maximizar la superficie, hacer esa solicitud de acceso y conexión y tramitar la venta de excedentes a red. Como decía Javier, todo esto dicho es muy simple,
pero requiere una serie de pasos administrativos que pueden demorar el proyecto, de un proyecto que podemos tener ejecutado en 3 meses a irnos a 9 meses solamente por los trámites administrativos. Tengamos el contexto de que es un proyecto a 25 o 30 años vista. Es decir, tampoco, si verdaderamente tenemos la fe de que es la mejor modalidad para el proyecto, bueno, pues no seamos cortoplacistas y movámoslo. Pero bueno, es como nosotros solemos hacerlo. Nosotros tenemos la suerte de dentro del grupo, tenemos ingeniería, instalación, comercializadora e incluso una parte financiera para ofrecer una modalidad en la que nosotros nos hacemos cargo de esa venta de excedentes, es decir, nosotros somos los que somos los propietarios de la instalación durante unos años y vendemos los excedentes y le ponemos encima de la mesa al industrial todas esas alternativas. Dicho lo cual, excepto en algunas regiones de España, esto aún es una minoría de proyectos. Y me callo. No, hombre, no, puedes hablar todo lo que tú quieras. Marcos, tú que también estás metido en estos temas. Yo... Sí, Perdón. con papeleos, con papeles, ¿vale? Vosotros que estáis metidos con papeles, que tantos os gustan los papeles. Y los cafés. Y los cafés, como dices tú. Los cafés, los papeles y los cafés. Y la fotovoltaica, son las 3 cosas que hacéis en Quinto Armónico. Vale, en tu experiencia, cuando tú te encuentras con un proyecto en el que, pues yo qué sé, pues que les sobra espacio, ¿no? Decir, oye, pues vamos a poner una instalación fotovoltaica de 97 kilovatios o de 50 kilovatios o de 60 kilovatios, pero realmente le podemos poner por su capacidad en techo, yo qué sé, 300, 400 kilovatios. ¿Tú esto al cliente en tu experiencia, se lo explicas, se lo propones, el hecho de decir, oye, mira, que te sobra espacio, ¿por qué no le pones fotovoltaica al techo y te pones a vender energía a la red? Siempre se lo proponemos. Es más, tenemos en unos casos, bueno, lo primero es, como bien lo que ha explicado Alberto, no se puede decir mejor ni se puede decir más claro. El primero es tener capacidad, ¿no? en la red para vender. Cuando el cliente tiene capacidad y tiene posibilidad de instalar, bueno, la manera de ver capacidad de si tiene la red, la mejor manera es entrar en Quinto Armónico y suscribirte, que te enviamos, cada vez que salen las capacidades, te las enviamos por email. Ya he hecho el spoiler de publicidad. Una vez que tienes capacidad y tienes espacio, y tienes pasta, porque si vas a la financiación, pues bueno, la rentabilidad también baja un poquito, pero bueno, si tienes pasta o acceso a la pasta, lo mejor es montar el parque o la instalación lo más grande que puedas y ir a venta de red. Es más, tanto es así que incluso hasta con clientes que a priori no tienen la capacidad jurídica para vender la red, por ejemplo, un ayuntamiento no puede, no ha nacido esa administración para hacer negocios generando electricidad. Hay fórmulas para hacerlo y Alberto ha señalado una. Voy a contar un caso sin decir los nombres de lo que nos sucedió, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Ganamos unos concursos de licitación para un ayuntamiento de aquí de Castilla y León, que tiene unas cubiertas gigantes con muy poco consumo y otros edificios sin cubierta con mogollón de consumo, porque tiene un edificio de 10 plantas con un mogollón de oficinas que consumen un montón, pero se puede montar fotovoltaica. Y luego tiene unos coles de una planta gigantes que los que no se consume nada, porque solo hay bombillas. Entonces decidimos, que había que aprovechar esas cubiertas de esos coles a tope, pero claro, nos sobraba mucha electricidad, entonces había que vender. Vale, no había problema porque había capacidad, pero el ayuntamiento no tenía entidad jurídica, entonces hay fórmulas para solucionar esto. Al final, lo que hicimos fue un concurso en el que una empresa comercializadora entró en el concurso para venderle la electricidad y en el que aportaba unos descuentos por la energía que compraba o que recibía de ellos. Nos hicimos un autoconsumo y una compensación de excedentes en un municipio de 100 y pico mil habitantes. A lo bestia. Compensamos alumbrados, edificios grandes. Entonces, es decir, hay fórmulas y la venta excedente, o sea, la venta de los excedentes o la compensación de los excedentes siempre merece la pena. Siempre. Es verdad que es un dolor de pelotas, darte de alta. A ver, siempre merece la pena siempre cuando seas un particular, estamos hablando en el ámbito industrial. Es un poco rollo, pero es una factura al mes. Es decir, y luego tienes que presentar un impuesto una vez al año. O sea, que tampoco un impuesto especial, tampoco es nada del otro mundo. De la otra manera, al final, la compensación de excedentes es una venta a red. Lo único que lo has hecho a un cloud, en la nube. Que la nube no es básicamente que lo has hecho con la agencia de contabilidad de la eléctrica de turno. Pero es una venta, porque te han quitado la parte del impuesto, te han quitado todo.
Por eso, si estás en un ámbito industrial, en un ámbito empresarial, la venta red, si tienes posibilidad, suele ser lo más interesante. Sobre todo si tienes un volumen un poco alto, si vas a facturar 200 euros al año, igual no te merece la pena. Pero si vas a vender un poco más, de verdad que es lo más interesante siempre. Gracias, Así Javi vende más estructuras. Sí, no, así Javi vende más porque tiene que llenar el techo más, vende más estructuras. Yo también voy a hacer, ya que estáis con spoilers, yo también voy a hacer spoilers. A ver, ¿no? Yo tengo un cursito de 6 horitas nada más, son 6 horitas online, los haces como tú quieres, en el que te explicamos absolutamente todo lo que tiene que ver con la legalización, la tramitación y legalización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España, ¿vale? Son 6 horitas con los que te vas a quitar muchísimos problemas de cabeza y de entendimiento y todo. Ya vas a la administración pública donde tú quieres, directo con tus papeles, ¿vale? 6 horitas. Y dicho esto, hay varias preguntitas por aquí interesantes, pero antes de meterme en eso, y yo quiero que aquí Javi también nos explique un poquito qué soluciones técnicas, o sea, quiero hablar de qué soluciones técnicas están ahora mismo de moda, ¿vale? Para poner en los techos según qué techo, ¿de acuerdo? Y moda no quiero decir con que estén bien. O sea, podemos hablar modas que estén bien y modas que estén mal, ¿vale? Y podemos hablar de, como estamos en temas industriales, pues vamos a fijarnos sobre todo en temas de techos de hormigón y techos de chapa, ¿vale? ¿Qué soluciones se están poniendo de moda técnicamente, Javi? Pues mira, intentando explicar esto para que lo entienda mi abuela, que es la mejor manera de que lo entendamos todos. Tú cuando pones un panel solar en un techo necesitas que no salga volando. Además de que produzca energía para que estos otros dos señores demuestren que han hecho bien su trabajo, ¿vale? Para que el mío se demuestre que está bien hecho, tu panel tiene que no volar. La única manera de que un panel no vuele es sujetarlo. Y aquí tienes varias opciones. Con un tornillo, metes un tornillo pasante y te anclas a lo que sea que esté en la cubierta. Si no te puedes anclar a esa cubierta, pones un contrapeso, pones un lastre. Y si no te vale ni un tornillo ni un lastre, pues te pegas, pones un adhesivo. Yo creo que así a lo bruto son las 3 opciones que tenemos. Para una cubierta industrial, una fábrica, para que nos entendamos, vamos a pensar en esa siderúrgica que hablaba Alberto, vamos a pensar en ese fabricante de helados. Lo normal es que tengan cubiertas pues, similares a las que veis detrás de mí, fábricas grandes con una chapa metálica en un techo. Esas chapas metálicas pues tendrán una estructura metálica que o bien me puedo pegar o me puedo atornillar, que es un poco lo convencional. Puede servir. Vamos a pensar ahora, cuando vamos a hacer la compra a una gran superficie, tienen techos planos, no son unas cubiertas como la que veis detrás de mí. Vamos a las grandes superficies que venden ropa deportiva, como no pagan, no doy su nombre. Y ahí no podemos perforar ese tipo de cubiertas, necesitamos colocar un sistema lastrado. Necesitamos atornillar nuestros paneles. Una pregunta, Javi. ¿Por qué no podemos perforar las cubiertas de hormigón? Bueno, es que en realidad estamos mezclando las cubiertas de hormigón, que son unas, con las cubiertas de los grandes centros que yo estoy hablando, que son otras. Sí podríamos perforar una cubierta de hormigón si queremos. De hecho, sería maravilloso hacerlo, porque una buena cubierta de hormigón aguanta lo que quieras. La única cuestión es que hay que hacerlo bien. Después de hacer el agujero, hay que sellar ese agujero. ¿Qué ocurre? Tenemos mucho miedo cuando van a trabajar en nuestros techos y ¡oh! Yo sin goteras, yo sin agujeros. Bueno, un agujero bien hecho no es un problema. El agujero mal hecho es el problema. Te decía que una cubierta de un centro comercial, un sistema lastrado, pues bueno, ahí empezamos a jugar un poco con cuánto peso pongo, cuánto peso aguanta esa cubierta, ¿no? Pero no me voy por las ramas. Me preguntabas qué se pone de moda. Pues bueno, en instalaciones residenciales, de hecho, una de las últimas preguntas que tenemos en el chat va en ese sentido. En instalaciones residenciales estamos dejando demasiado abierta las opciones a la imaginación. Y esto es un problema. Esto es un problema cuando vamos a instalar 5 paneles solares, porque nos viene bien, donde nos venga bien. Y empezamos a ver unas estructuras sin ningún tipo de justificación ni certificación. Y este invierno las veremos en el suelo. Si hay suerte, solamente veremos los paneles en el suelo. Si hay mala suerte, encima de un coche. Y si hay muy mala suerte, encima de una persona. Esto es así. Esto pasa así. Para que la gente lo pueda diferenciar, porque está claro lo que estás comentando de que hay soluciones que no son las adecuadas. ¿Podrías poner algún ejemplo en concreto, algo que la gente pueda imaginarse lo que está bien y lo que está mal? Por ejemplo, en un residencial.
Sí, en un residencial, para que la gente lo entienda, con un bordillo de cera no se puede sujetar un panel solar. Necesitas del orden de 8 o 9. El otro día... Y eso, perdona que te corte, Luis, es así. sí. No es una discusión, no lo digo yo, no, las normas están para calcularlo y el resultado te va a salir por ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy costoso, es muy caro, la gente no lo sabe, desconozco el motivo. Supongo que en la cabeza del propietario está el desconocimiento. Si ahora mismo me pongo a comprar, pues no lo sé, un vino, yo sé el vino que me gusta, pero solamente sé eso. No sé el tiempo de producción que lleva, no sé lo que hay detrás de todo eso, ¿no? O el ejemplo del helado, no tengo ni idea cómo se fabrican helados, no me pondría a hacerlo. Sé si me gusta o no me gusta. Y a lo mejor como usuario final de un residencial sé lo que pago y sé el precio que voy a pagar y no sé lo que me están poniendo, doy por hecho una profesionalidad detrás del que me lo está poniendo. Y por ignorancia, por desconocimiento o por mala fe, ¿por qué demonios? ¿Por qué no decirlo? O por mala fe, lo que se está haciendo son instalaciones que van a tener problemas muy serios. El otro día una persona, creo que lo puso en LinkedIn, una persona que yo creo que tú conoces, Javi, no sé si Marcos o Alberto lo conocen, dijo así en tono de sorna, que nos estamos quedando sin aceras, en alusión a que, a que la gente está poniendo como contrapesos en las instalaciones fotovoltaicas bordillos y por lo tanto ya no hay bordillos para aceras, ¿no? Y eso yo creo que es un poquito donde tú vas, ¿no, Javi? Eso de poner los bordillos que valen 1 euro o 2 euros en el techo para no perforar el techo, pues eso no es una solución porque no tiene nada detrás estudiado, ¿no? ¿Qué otras cositas, qué otras barbaridades estás viendo? A nivel industrial veo relativamente pocas, tengo que serte sincero. A nivel industrial no me encuentro cosas que me puedan sorprender en cuanto a la calidad de las ejecuciones. Me encuentro más tropelías a nivel residencial, pero a nivel industrial no hay mucha barbaridad de momento. Uh-huh. Alberto, ¿qué soluciones, qué cositas están de moda? Paneles, inversores, diseños, ¿qué cositas están de moda? A ver, bien y mal, bien y mal. diría que es una industria, vamos a decir, no, me vais a perdonar, no sé si la palabra es aburrida, pero en el buen sentido, es decir, o al menos nosotros optamos por lo general por soluciones probadas y cuyas modas vienen sustentadas por una fiabilidad o por un rendimiento. Sí que es cierto que a veces ciertas fábricas o ciertas instalaciones requieren utilizar alguna cosa un poco más exótica, pero precisamente suelen ser las excepciones donde utilizamos cosas menos convencionales. Nosotros, para cubiertas, vamos a decir, sin ninguna complejidad, cubiertas inclinadas, trabajamos además en muchas ocasiones con la empresa de Javier. Se utilizan un sistema por tramos o por barras, coplanar, ¿vale? Es lo económicamente más atractivo y a la hora de instalarlo y de, digamos, confiar en que aquello va a durar, es con lo que estamos más cómodos. Y para cubiertas planas sí que hay algunas alternativas similares a lo que comentabais de los bordillos, pero un poco más serias, que son bloques de hormigón lastrado con cierta inclinación que obviamente están dimensionados de tal manera que no vayan a salir volando. Entonces son pues unos bloques de hormigón como los, para quien no esté muy familiarizado, como los típicos que vemos con 2 agujeros, solo que los 2 agujeros no son perfectamente cuadrados, sino que tiene una de las caras cierta inclinación. Y es un sistema también razonablemente fiable, con una facilidad de instalación y una fiabilidad buena. Entonces suelen ser nuestras 2 alternativas más comunes. Y luego no hemos comentado, nosotros sí que tenemos bastantes proyectos en suelo con industriales y esos proyectos en suelo son idénticos a los de los parques fotovoltaicos de gran escala. Normalmente son instalaciones fijas, pero es una estructura de acero hincada sobre el suelo y con los paneles orientados en la mejor dirección posible y con la mejor inclinación posible. Entonces, bueno, digamos que son esas 3 las soluciones. ¿Son modas? Sí, podemos llamarlo moda. Yo diría creo que mejor son modas. práctica disponible. Yo creo que son modas, o sea, modas que van muy ligadas al tema de costes del proyecto y al tema de la solución, ¿no?
Marcos, ¿a ti te viene alguna Sí. cosa a la cabeza que se esté poniendo muy de moda? Sí, como de los bloques ya vas a hablar tú seguro, pues yo te voy a No, contar. esta vez no me voy a meter el tema de los bloques. Bueno, yo voy a hablar de dos modas que intentamos poner nosotros o imponer, ¿no? Que son dos cosas que está haciendo el sector y que pensamos que no están bien hechas. Y tiene que ver con el software. El primero es en los casos de inyección cero. Habitualmente se está utilizando como elemento limitante el software o los equipos que te venden los fabricantes. En una instalación industrial la instalación es trifásica y estos equipos funcionan de una manera que nos gusta decir que es perezosa, o sea, limitan contra la... Cuando el límite, imagínate que limitas a 100 kilovatios, ¿no? Pues cuando la corriente de una de las fases llega a lo que sería el equivalente a 100 kilovatios, empieza a limitar, pero te limita las tres fases cuando solo ha llegado una. Nosotros hemos buscado otros fabricantes de estos equipos y de estos software que limiten fase a fase de manera que no se pierda todo. Por poner un ejemplo, en una industria que está totalmente descompensada en las tres fases, puede que una no consuma o que tenga un consumo muy bajito y que otra esté a tope y otra esté en el medio. Al limitar, están limitando incluso la del medio que podría aguantar. Esto para nosotros no es aceptable porque ya diseñar un autoconsumo con inyección cero es un problema porque vas a desperdiciar, vas a dejar de generar una energía, pues que esa sea la mínima. Entonces, señores que hacéis instalaciones, olvidaos de los kits de inyección cero de los fabricantes, por Dios. O si no, explícaselo a vuestros clientes. Y el otro punto, volvemos al principio de la charla. Un momento, los kits de inyección cero no vale cualquiera, ¿eh? No, tienen que estar homologados, tienen que estar Eso la homologados. gente lo tiene que saber. Tienen que estar Tiene que homologados y estar... tienen que estar certificados, exacto. No voy a decir marcas, pero los Que no hay. pagan, como ha dicho Javi. Que no pagan, porque no pagan. Mario, paga a mí, digo tu marca. Y bueno, al final es buscar, hay tres o cuatro, no centrar con una. Generalmente tiene nada que ver con los fabricantes y tienen que estar certificados. Es un pequeño analizador y un cacharrillo de software que habla con el inversor. Y el otro punto, vuelvo al principio de la conversación, es ¿por qué está haciendo la gente esto? Por pasta, ¿no? Entonces, ¿por qué narices cuando alguien te monta la instalación de autoconsumo te da para monitorizarlo la aplicación del inversor del que solo ves kilovatios? Pero no lo has hecho por pasta, lo has hecho por pasta o por kilovatios. Joder, montad, por favor, sistemas de monitorización que permitan a la gente ver en tiempo real cómo están amortizando la instalación, cuántos euros han ahorrado, cuánto están compensando, cuánto están vendiendo, porque al final es meterlo luego a la gente de compras o de contabilidad de la empresa, meterlo en un Excel y saber cómo está amortizando, es un horror porque hay energía que no pasa por el contador, la energía que se autoconsume no pasa por el contador. Entonces nos encontramos clientes, bueno, clientes de la competencia, porque los nuestros están bien monitorizados, pero clientes de la competencia que te dicen, joder, me he gastado medio millón de euros en una fotovoltaica y pago más de electricidad. Me han engañado. Y luego vas allí y la competencia lo ha hecho bien, lo único que no se lo ha monitorizado. Y que lo que pasa es que aumenta consumos, le ha subido la factura de la luz y al final no lo está viendo. Se lo han hecho bien, pero si lo tuviera monitorizado, bien monitorizado los términos económicos, esta gente podría decir, pues he ahorrado este año no sé cuánto. Lo que pasa es que, claro, el lío que se ha montado en el sector eléctrico pues no me permite que ese ahorro venga al bolso, simplemente ha amortiguado el aumento de precios. También hay varios software que hacen esto, como Juanma no me da dinero, no digo su marca, pero los podéis encontrar, vamos, seguro que hacéis una búsqueda y lo encontráis. Pues gracias Marcos, porque esa parte ha sido muy interesante. Sí, Alberto, perdona. No, que justo con la parte de monitorización, nosotros sí que hemos visto, simplemente a raíz de que con las ayudas Next Generation sí que existe ciertos requisitos explícitos y que de algún modo el cliente llega a conocerlos, sí que cada vez estamos viendo más demanda, que obviamente nosotros partíamos de eso, pero que sí que se aprecia más ese sistema de monitorización y ya solamente al ser un requisito para conseguir la subvención, justificarla, etcétera, como que el propio cliente toma conciencia de que eso es algo relevante y sí que te pide, oye, pues tratemos de integrarlo con algún sistema, dame un acceso que me permita monitorizar. Tú lo has dicho, que mi equipo de compras, dándole a un botón, sea capaz de todos los meses tener algo que a ellos les sirva. Sí que vemos que eso va mejorando. O sea, yo antes cuando se lo ofrecías a los clientes te decían, ok, yo creo que ahora se va tomando más conciencia de que es importante esto y quien ofrece algo un poquito más pulido ayuda. Gracias. A ver, yo para cerrar este bloque, y el siguiente bloque va a estar chulo también, para cerrar este bloque decir que se nos ha olvidado comentar el tema que está muy de moda y que creo que es muy interesante, sobre todo en España, y en techos planos, bueno, también en cubiertas inclinadas, tejados dos aguas, los sistemas este-oeste, ¿no? El colocar los paneles en lugar de poniéndolos al sur es un sistema este-oeste en el que conseguimos aplanar la curva, por lo tanto aumentamos el nivel de autoproducción, bajamos el número de excedentes. Luego también está muy de moda, que eso antes no era así,
poner los módulos en horizontal y no en vertical. Esto creo, lo de poner los módulos en horizontal y no en vertical, creo que es una moda. Eso sí que es una moda. No sé hasta qué punto responde a un tema técnico, más allá de que, oye, pues podamos juntar más las filas por el tema de los dedos de paso, que no nos vamos a meter por ahí, ¿no? Pero que es algo que se ha puesto muy de moda. Antes veíamos casi siempre los paneles en vertical, aunque se han inclinado, ahora los vemos en horizontal. Luego también algo que ha cambiado bastante, y esto es un tema que por ahí ha entrado Alberto, que es un tema más de costes versus rendimiento, que es el hecho de que en techos a dos aguas, en naves industriales de techos a dos aguas, antes poníamos los módulos inclinados mirando hacia el sur, ahora los dejamos coplanares, claro, es mucho más económico, los paneles son más grandes, tienen más eficiencia, es verdad que el rendimiento es menor, pero realmente estamos metiendo más potencia, menos precio y por lo tanto producimos más, ¿no? Sí, son cositas que estamos viendo. Y luego, por ayudar un poquito a Javi, el tema de un tema de ahorro de costes, que no afecta a la calidad, es sustituir los rieles largos continuos coplanares, ¿vale? Cuando tenemos una instalación coplanar, por microraíles, que los has nombrado tú, Alberto. Y esto es un poquito, pues, y me apetecía comentarlo para que la gente que perciba luego el día de mañana, pues, una oferta, pues empiece a ver estos detalles, ¿no?, que estamos comentando. Me quería meter en el tema de mantenimiento, ¿vale? Y me lo habéis puesto a huevo porque habéis empezado a hablar del tema de la monitorización y estas cosas, ¿no? Es cierto, y aquí es donde abro la caja de Pandora, es cierto que es muy interesante esto que decía Marcos, de oye, ¿por qué no monitorizar el ahorro realmente? O sea, ¿por qué no hablar de ahorro y no tanto de kilovatios hora? En mi experiencia, los clientes miran el ahorro, miran la monitorización con el concepto de juguete nuevo, es decir, durante 3 meses. Durante 3 meses están con la aplicación a todos los amigos, tienen una cena en casa, mira lo que me he puesto en el techo, mira lo que me he puesto en la industria, mira lo que me estoy ahorrando, ¿no? Pero luego pasa un periodo en el que los propios clientes, los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas se empiezan a olvidar de la instalación fotovoltaica. Ya saben que está ahí, ya saben que funciona. Muchas empresas que venden las soluciones lo venden acompañado de un mantenimiento que luego no es estoy un poco tirando de las orejas, que realmente no es el mantenimiento que debe llevar una instalación fotovoltaica, sino que ese mantenimiento que ofrecen junto con la venta del sistema fotovoltaico se limita luego a monitorear y 4 cosas más, no hay un mantenimiento preventivo, ¿no? En vuestra opinión y lo que habéis visto en vuestra experiencia, ¿cómo se comportan los clientes, los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas a la hora de contratar mantenimiento, y cómo se comportan las empresas que venden sistemas fotovoltaicos cuando tienen que dar mantenimiento? Y aquí, si os mojáis, ¿vale? Os tenéis que mojar todos. Os lo voy a agradecer yo y os lo va a agradecer la gente que nos está escuchando. ¿Quién es el primero? A ver, venga, Alberto, eso es. Yo. Alberto es el más valiente, Yo Javi, veo dos actitudes y una de ellas se bifurca en dos a la hora de mantenimiento. Hay las empresas que están muy confiadas porque tienen un equipo de mantenimiento fuerte y cuando les cuentas en qué consiste, pues poco menos que te dicen, si esto lo hago yo, no sé por qué me estás cobrando. Estás hablando de empresa cliente, ¿no? Del cliente, sí. Cliente final. ¿Cómo me puedes cobrar esto? Por este alcance, si esto lo hago yo en 2 mañanas. Y eso es un reto, el ser capaz de explicarle que probablemente con el tiempo puedan aprender, es decir, con el paso de unos años, si se les da una formación a sus equipos de mantenimiento, se van familiarizando, pues bueno, podrían tener cierto confort en hacer algunas partes, pero que esto no es tan sencillo. Y luego están los clientes que sí que hasta cierto punto confían. Dicen, mira, a mí no me líes, dime tú qué plan de mantenimiento tener. Y ahí es donde se genera 2 actitudes, ¿no? Una actitud muy, no sé si la palabra es desconfiada, de me estás intentando colar un montón de cosas que no necesito y se va a lo mínimo. Y una actitud más confiada de, oye, pues tú me dices cuánto cuesta esto, voy a preguntarle a otro par y tiro, ¿no? Y lo que ocurre es que por nuestro lado, yo también, claro, a veces ofreces operación y mantenimiento en las instalaciones. A veces somos
Nosotros la verdad que somos muy claros. Solemos ofrecer dos tipos de mantenimiento, un mantenimiento básico y un mantenimiento que incluye una monitorización, una gestión del activo y ya está. Pero sí que muchas veces, porque una vez ve ofertas de la competencia, se tiende a ofrecer algo así como un mantenimiento muy básico, muy ramplón, una cosa muy cara y en medio como una cosa muy atractiva, ¿no? Con unos alcances, vamos a decir, igual un punto excesivos para tratar de llevar al cliente a que elija el del medio, ¿no? Te pongo algo muy cutre, algo excesivamente caro y llevas al cliente a ese punto medio. Entonces, bueno, es que es complicado porque incluso cada tipo de instalación, una instalación junto a una mina que tiene un entorno súper pulverulento no va a ser lo mismo que una instalación en la Sierra de Granada. Entonces, es un punto comercialmente complejo, al menos a nosotros nos resulta comercialmente complejo el que el cliente quede con la sensación de que ha contratado lo que necesita y a buen precio y que no se han generado esas dudas. Vale, Javi, ¿qué opinas tú la actitud del Yo creo que mantenimiento y la actitud de las empresas que ofrecen fotovoltaica ante el mantenimiento que deben dar? vamos a Que hilar, deben dar por ley, ¿eh? O sea, bueno, dentro de las garantías y tal. vamos a hilar varios puntos. Mira, yo creo que tenemos que tener todos en cuenta una cosa y es que hay mucho desconocimiento en el sector. Si le preguntas a cualquier cliente de Alberto la marca de los paneles solares que le ha instalado hace 6 meses, a un señor que ya tenga la planta funcionando, no sé ni siquiera si se va a acordar. Y de hecho, no sé si defender según qué marcas de fabricantes tiene algún sentido porque la gente no los conoce. Entonces, hay un desconocimiento muy importante a ese respecto. Dicho esto, también tenemos un desconocimiento de cómo funciona un panel solar. Tenemos muchos cuñados que lo saben arreglar todo, que decía Alberto. Y a ese respecto, pues queda muchísima formación y muchísima información que dar al público en general. Por la parte que me puede tocar a mí un poco, bueno, pues el hecho de cómo dejar la cubierta preparada para luego tener que volver a hacer ese mantenimiento si es que tenemos que subir esa cubierta, o el estado en el que se va a quedar esa cubierta si no está en buenas condiciones preparada para el montaje. Nosotros estamos muy al final de la cadena de la pregunta que tú me haces. Hay un dueño de una fábrica, hay empresas como la de Marcos o como la de Alberto, y después estamos nosotros. Yo no tengo una comunicación directa con una planta una vez conectada. No sabría decirte si se está dando la respuesta correcta o no a esa monitorización. Pero sí me podrías dar la respuesta correcta de si, porque no hemos hablado todavía del mantenimiento en sí que lleva una instalación fotovoltaica, pero hay una parte muy importante que yo creo que esto es porque lo veo, porque me subo a los techos de instalaciones fotovoltaicas que están hechas, que se nota la falta de mantenimiento que supuestamente deben dar, ¿no? En el aspecto de la estructura es como el gran olvidado. Yo siempre digo que la estructura es algo que, como no interviene en el proceso de transformación de la energía de solar a eléctrica, ni tampoco en el transporte, es como que se deja olvidada, ¿no? ¿Qué mantenimiento hay que darle a una estructura? A ver, una revisión anual mínima de que todo está en su sitio es muy aconsejable. ¿En qué consiste esa revisión? A nivel de estructura puramente mecánica. Básicamente subir y revisar paredes de apriete, no necesitamos nada más. Una estructura fija no te aporta nada más. Un seguidor de un parque grande es otra liga, pero no está en esta mesa. Entonces, una estructura, en principio, más allá de la revisión anual de los pares de apriete, no requiere de ningún otro tipo de revisión, Luis. Pero hay que hacerla. Sí. Ahí donde estoy. O sea, hay que hacerla. Una vez al año. Igual que no va a pasar la ITV del coche, o que no estaría de más que cuando tengamos cualquier equipo en casa, la caldera, pero vayan a revisar. Hombre, es mucho más compleja una caldera que la estructura de los paneles solares. Pero qué duda cabe que darle una revisión anual es importante. Que basta con que aleatoriamente se haga un 10% de las revisiones. Correcto. Con un torquímetro y tú con un 10% pues ya ves. Lo habremos detectado ya. Correcto. Exacto. Marcos, tu opinión sobre este tema de los mantenimientos. ¿Se están haciendo bien los mantenimientos en fotovoltaica? ¿Es algo que se deja de lado? ¿Es que se hacen bien, se hacen mal? Yo voy a barrer un poco con las respuestas de Alberto y Javier y voy a montar lo mío. Lo primero es cuando hablas con el cliente, cuando hablas con el propietario, ¿no? Nuestro cliente siempre suele ser el propietario de la industria. Es muy difícil, ten en cuenta, claro, que nosotros somos en ingeniería propiedad y estamos hablando todo el rato de euros, de la inversión, de la rentabilidad. Es muy difícil luego, una vez que estás en esas dinámicas que hemos creado en quinto armónico como elemento diferencial, y bueno, porque le interesa,
decirle que tiene que poner pasillos técnicos, que tiene que dejar espacios. Es muy difícil explicárselo, porque no generan ni un kilovatio. Javi, tienes que inventar algo que genere kilovatios. Esa es una pelea que además yo tengo bastante constante en LinkedIn, que denuncio cuando alguien sube una foto, mirad mi instalación fotovoltaica que hemos hecho, y no tiene ni un solo pasillo de mantenimiento. No, ¿Cómo haces no, el mantenimiento? Nosotros reconocemos que es una batalla que a veces perdemos con el cliente. Pero bueno, al final hemos dado cuenta de que le vendemos o le decimos que esto va a traer un ahorro en el mantenimiento preventivo, sobre todo en el preventivo, porque va a permitir el acceso, con lo cual los preventivos le van a salir más baratos. Y es a donde voy al siguiente punto, de por qué pienso que se están haciendo en general los mantenimientos preventivos mal. ¿Por qué? Porque en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo, que es de lo que va hoy el asunto, el mantenimiento preventivo es mecánico, es la estructura. Y el mantenimiento correctivo es eléctrico, es cuando algo se estropea, va corriendo. Porque ¿qué preventivo vas a hacer en instalación eléctrica? Poquito, poquito. Sí que vas a hacer tomografías, pero bueno, quiere decir que en carga, en peso, creo que pesa más en el preventivo el mecánico. ¿Qué sucede? Que los equipos de mantenimiento de las empresas montadoras tienen poquito personal mecánico y mucho eléctrico, porque lo que interesan son los correctivos. Entonces, por esta formación de cómo son los equipos, en muchos casos estamos viendo que no hay mantenimientos preventivos. No hay mantenimientos preventivos, con lo cual todo va al correctivo. Y cuando tienes un correctivo, generalmente tienes un drama. De hecho, la gente no se formula ni preguntas, como por ejemplo cuando esta primavera vino aquel despolvo del Sáhara, ¿no?, rojo, que llenó toda España, que si merecía la pena limpiar los paneles. Nosotros lo hicimos. Bueno, Javi estaba contigo aquel día. Limpiamos paneles, limpiamos zonas de radiación y vimos cómo afectaba el PR para concluir que no merecía la pena, en las zonas que habíamos estudiado, por la capa de polvo no merecía la pena limpiarlos. Era mejor esperar a que lloviera. Pero bueno, quiero decir que no hay que hacer las cosas que vienen en una lista porque los haya bajado Moisés del monte que bajara no los 10 mandamientos. Hay que hacerlo porque tenga sentido. Y el mantenimiento preventivo tiene mucho sentido, porque si se te vuelve una placa vas a tener un drama. A lo mejor matas a alguien. En cambio, si se te cae un fusible, solo vas a perder un poquito la parte de la producción. Sí, yo por entrar un poquito más en el tema, yo estoy ahí de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, Marcos en especial. El correctivo es, cuando hay un correctivo es porque la monitorización te ha dicho que algo no funciona. Claro. Entonces ya algo no funciona, por lo tanto estás perdiendo dinero, ¿no? Y entonces vas y lo arreglas, y lo que tardes en arreglar. Pero el preventivo es muy importante, ¿eh? Y el preventivo no solamente es subir al techo y mirar el par de apriete revisar el par de apriete de la estructura. Hay que mirar si la puesta a tierra sigue en su sitio, porque a lo mejor alguien ha pasado por el techo, le ha pegado un tirón a un cable y se nos ha desconectado la puesta a tierra. Hay que revisar el estado de los inversores, por donde respiran los inversores, sobre todo si es ventilación forzada con ventilador, porque como eso se nos esté obstruyendo, el inversor cada vez se va a calentar más, no va a poder refrigerar, pues podemos tener luego un fallo. Hay que hacer termografías, hay que hacer trazamientos de curvas y V, si se puede, si el inversor no nos lo da. Si hay que hacer un montón de cosas, tanto a los conectores MC4 también, termografías, hay que hacer un montón de cosas que parecen tonterías, pero que nos va a permitir limitar el correctivo. Y cuando limitamos el correctivo, si somos una empresa que ofrece el mantenimiento de una manera seria, si limitamos el correctivo nos vamos a ahorrar pasta, porque lo que nos cuesta dinero es ir a hacer el correctivo, realmente. Pero si somos el cliente, es decir, el propietario de la instalación, cuando hay un correctivo, quiere decir que estoy perdiendo dinero, porque mi instalación está dejando de funcionar en parte. O sea que hay muchísimas cosas que hacer y esto es muy importante. El por qué esta es mi opinión, el por qué yo me subo a los techos y veo de instalaciones que están hechas, yo me subo a techos de clientes que me dicen, oye, ven porque mi instalación fotovoltaica no está produciendo o no está ahorrando lo que me dicen, ¿no? Lo primero que miras es lo que te has comentado antes, Marcos, ¿no? Oye, has cambiado tu patrón de consumo, te has subido el precio de la luz, porque claro, el ahorro al final los clientes muchas veces lo ven con la factura. Pues si has subido el consumo o te has subido el precio de la luz, pues evidentemente el ahorro pues puede cambiar, el ahorro que tú ves, no el ahorro real. Pero bueno, muchas veces me subo a los techos y veo instalaciones que no tienen más de 3 años de historia que están hechas polvo. Instalaciones que están hechas que en lugar de con cable fotovoltaico, con cable eléctrico normal y corriente. Quemados. Sin conectores MC4, con empalmes que ya se han disuelto. Cable caído en el suelo porque han ido a cortar, han cortado las bridas, sigue en el suelo. Es decir,
ves un montón de abandono de las instalaciones fotovoltaicas. ¿Por qué existe ese abandono de las instalaciones fotovoltaicas cuando se supone que hay una empresa detrás que tiene que llevar eso a rajatabla? Porque la mayoría de las empresas que venden sistemas fotovoltaicos llave en mano no son empresas de mantenimiento, son empresas cuyo negocio es vender sistemas fotovoltaicos llaves en mano. Entonces, el mantenimiento que ofrecen es el mantenimiento mínimo que tienen que dar para salvar el momento. Y eso genera pues, instalaciones que luego en 2 o 3 años están hechas una porquería. Y para cerrar el último, y no digo que sean todas, digo que son muchas, sobre todo cuanto más pequeño es la instaladora, más se da, ¿no? Sobre todo ya si nos vamos a autónomos que hacen viviendas, pues ya ni te digo la falta de mantenimiento que hay. Y ya nos sentamos al último bloque, y es, que esto yo creo que sí que es interesante, ¿qué es lo que tiene los clientes, qué es lo que tienen que ver en una oferta para diferenciar una oferta buena, seria, que se traduce en una buena compra, una compra fiable, de una oferta que no lo es, ¿de acuerdo? Vosotros que sois, sobre todo Marco, bueno, sobre todo Alberto, que ofrece llaves en mano, habrá visto, entiendo que tus ofertas son la leche, son muy buenas, pero habrás visto tu competencia, ofertas de competencia, porque los clientes también son muy dados a decir, oye, tengo esta otra oferta, ¿no? ¿Qué es lo que veis, ¿vale? O lo que habéis visto. O sea, ¿qué tiene que llevar una buena oferta? Para que realmente el cliente entienda que eso que le están ofreciendo, aunque le encaje en precio o no, le dices, joder, esto es serio, esto gente me va a ayudar. Hay dos cosas que es lo que tratas de transmitir, ¿no?, en las ofertas, que son muy importantes. La primera de ellas es dar un sentido económico, es decir, verdaderamente justificar por qué el proyecto que tú estás poniendo encima de la mesa es el que tú crees que es mejor. Digo esto porque existe un incentivo un poco perverso a hacer instalaciones muy grandes. Nos hemos encontrado que nosotros vamos ofreciendo 500 kilovatios y la competencia propone 800, porque existe un incentivo a cuanto más grande el proyecto, mejor, ¿no? Más euros voy a ingresar. Entonces, muchas veces, oye, verdaderamente, ¿por qué yo te estoy ofreciendo este tamaño de instalación? Y esa justificación es importante, y cómo lo hace Marcos creo que es muy interesante, porque puedes estar ofreciendo algo en 2 versiones según lo que quieras conseguir. Entonces, para mí eso es muy importante. Lo segundo son los componentes y los equipos, ¿vale? ¿Qué paneles, qué inversores, el sistema de fijación que estás ofreciendo? Nosotros vemos, y antes hablabas de empresas que hacen, digamos, un poco instalaciones no del todo bien. Sí que a nivel industrial hay gente que ha tenido un comportamiento un poco errático en el pasado y se va sabiendo. O sea, nosotros sabemos qué competidores nuestros van a derribo y tienen una lista de muertos con instalaciones, con medio denuncias, con tal, bastante grande por detrás. Más pues, Sí, cuando te llaman a... pero han vendido. El Pero tema han es que ya han vendido. vendido, porque Ya, el pero tema eso es que... nos jode a nosotros, que luego a hay todos, a gente todo el sector, suspicaz, a todo el sector. pero ellos están llevándoselo muerto y en las noticias todos los días. Entonces, pero bueno, pero nosotros confiamos nosotros somos 2 empresas familiares y muchos de nuestros clientes, y es mi tercer punto, aparte, es la reputación, es quién te lo está poniendo. Es decir, tienes que mirar a qué empresa te está ofreciendo esto y cuál es su modus operandi desde un punto de vista empresarial. ¿Es una empresa de 50.000 empleados que va a subcontratar hasta el último tornillo porque es obvio que es su manera de operar, que te está ofreciendo esto porque cree que va a sacar otros beneficios, porque te va a vender la electricidad, porque te va a fidelizar con no sé qué servicio, o es una empresa cuya existencia está basada en la reputación y en desarrollar clientes a largo plazo y que eso, verdaderamente quiere el tema de entregar? Entonces, reputación, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es importante el tener una reputación detrás que hable por ti mismo, pero a la hora de transmitirlo al cliente es complicado, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hasta el más pirata no va a decir que es pirata. no, pero De hecho, conocemos empresas conocidas
conocidas que siguen vendiendo Sí. a proyectos muy grandes y luego a lo mejor son una barbaridad de instalaciones. Entonces, el tema de reputación es algo que comercialmente está ahí, pero yo creo que es muy difícil transmitirlo. O sea, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque ahora, todo el mundo va a decir que es honrado, todo el mundo va a decir que son líderes y todo el mundo va a decir que sus instalaciones son las mejores y que llevan no sé cuántos años en el mercado haciendo lo mismo y que son la leche. Algunos es cierto, otros no es cierto, pero lo dicen igualmente, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ahí está donde, jolín, intento que los que nos están viendo, o sea, tengan una clave, algo, una chispa que digan, jolín, este tío que tengo delante me está diciendo cosas muy bonitas, pero no me voy con él. Y este otro tío sí me voy con él porque parece ser. O sea, tiene que haber algo que, alguna pregunta que los clientes puedan hacer, los clientes finales puedan hacer, que realmente se den cuenta. Me da igual el nombre que tengan la empresa que tienen delante, pero que con esa pregunta digan, joder, esta empresa es muy grande y tiene un renombre que te cagas, pero no. Y esta otra empresa que a lo mejor es más pequeñita, que nadie la conoce, así. No sé. Ojalá Marcos, tuviera esa pregunta porque se la diría, Javi. porque descartaría, o sea, un factor para mí que debería levantar muchas preguntas es cuando hay una agresividad comercial fuerte y hay una oferta que es sustancialmente más barata que todas las demás. Yo invito a todos los potenciales clientes que nos están oyendo que hablen con al menos 3 empresas, y si hay una que la instalación vale 6, la otra 6,5 y la otra 3,5 o 5, sospecha. que pregunte, oye, ¿por qué esto es tan barato? O sea, ¿qué está ocurriendo? Porque es un sector muy competido, o sea, y cada vez está entrando más gente, y los precios están muy marcados por el mercado. Entonces, si hay alguien que se está yendo de madre por abajo, pues si se va por arriba, pues oye, pues porque no tendrá otro remedio o porque tendrá que poner esos precios. Pero si alguien se está yendo de madre por abajo, que explique muy bien por qué es capaz de ofrecer eso, y la instalación no va a explotar. Las instalaciones fotovoltaicas no deberían explotar, no explotan, ¿vale? No se va a estropear a los 3 años de estar puesta. Pero ojalá, esa pregunta, no sé, ¿tienes tú alguna sugerencia, Luis o Marcos? Porque yo la voy a copiar, ¿eh? La estoy buscando. Pero bueno, a ver si Marcos o Javi nos dan respuesta. Yo tengo un problema, ¿no? Nuestra manera de hacer es un poco distinta porque solo somos ingeniería, no construimos, solo apoyamos al cliente. Entonces, lo primero que le diría a un cliente es, si quieres comparar ofertas, ten ofertas comparables. Es decir, no te puedo ofertar un 800 kilovatios y otro 100. Lo puedes comparar. Entonces, igual que cuando te hiciste la nave de tu fábrica, no llamaste primero al albañil, llamaste al arquitecto. Joder, aquí llama a un ingeniero. Que te estudie, que determine tus necesidades y que te haga un proyecto. Y cuando tengas el proyecto y la instalación definida y sepas qué quieres, pide ofertas. Luego cada uno ofertará con su marca. Pero con su eso cuesta dinero. Lo va a pagar igual. Que esté metido en la factura, lo va a pagar igual. No, yo te lo digo porque por experiencia yo organizo licitaciones o vendo licitaciones, concursos a clientes, precisamente por lo que tú estás diciendo, para que luego comparen peras con peras y manzanas con manzanas. Y es complicado porque el cliente dice, joder, pero tengo que hacer una doble inversión. Tengo que hacer primero contratar a una empresa que me organiza la licitación y luego tal. Para mí, eso es el no hacerlo es pan para hoy y hambre para mañana, pero al final, la empresa que oferta ha tenido que hacer un estudio con mayor o menor calidad, ha tenido que hacer ese trabajo. Y como lo puede perder, ese trabajo, ese ejercicio de ingeniería que tiene que hacer para definir la instalación, para poderla ofertar, lo va a hacer por encima, porque no puede dedicarle mucho tiempo, porque es lógico. Si no me dan la instalación, no lo cobro, porque no se cobran los estudios. Entonces, al final, ha hecho trabajar a todos, que le han hecho, todos los ofertantes le han hecho un estudio, mal o bien, generalmente serán todos bastante light, no voy a decir mal, se han dedicado poco tiempo, y con eso, estudio de poco trabajo, pues vas a tener que contratar. Y luego lo que ha dicho Alberto, yo tengo unos puntos clave muy rápidos que si tengo una oferta delante, cuando hacemos las licitaciones, ¿qué es lo que las exigimos? Las marcas tienen que estar definidas. No me vale que me pongas la marca más top o similar y luego me venga la de AliExpress. Eso no vale. Si me pones esa marca, es esa marca. No me vale que me digas, si necesitas ponerme 3 marcas porque no sabes cuál vas a comprar, me pones 3 marcas. Pero no me pongas luego... El o similar hace mucho daño. Vale. Eso no hace vale. Mucho daño. Es este o similar o equivalente. Solo aceptamos, mira, estuvimos en un proceso de licitación bastante grande con la empresa de una empresa del Grupo Alberto y llegamos, porque como estábamos tardando más de la cuenta, decidimos mantenerlo de lo similar, pero añadimos una coletilla, o similar aprobado por la dirección facultativa, que éramos nosotros.
Entonces sí que tuvimos que cambiar porque nuestro cliente era un poco lento y cuando adjudicamos, pues el panel ya no estaba ni en catálogo. Pero bueno, o similar aprobado por nosotros. Luego, tiene que haber precios unitarios y cada cosa tiene un precio unitario. Los paneles tienen un precio unitario en euros vatio pico, pero la estructura tiene un precio por panel. No me pongas precios por vatio pico, porque si yo hago un esfuerzo en comprar un panel muy grande para que reducir el coste de la estructura, no te lo puedes quedar tú, no se puede quedar el instalador, se tiene que quedar el que hace el esfuerzo, ¿no? En el caso de que compre los paneles por separado, me estoy refiriendo. ¿Vale? La vigencia de la oferta. A mí una oferta que tenga una vigencia de 6 meses no me vale, porque tal y como estamos ahora mismo, una oferta puede tener una vigencia de más de una semana o algo así. Yo por la vigencia de la oferta sé un poco cómo funciona. Ahora bien, si me das una vigencia de 6 meses y me dices que tienes el material estocado, tal, pero se debe explicar y debe demostrar el conocimiento del sector en el que se va a meter, porque hemos visto instalaciones que han quedado medias porque no han sido capaces de comprar los materiales a los precios que habían ofertado. Eso no le puede pasar a un cliente nuestro. Debe incluirse las garantías que dan y el mantenimiento, garantías de fabricante, garantías de instalación y el mantenimiento que está incluido en la oferta. ¿Y qué van a hacer? Espera, las garantías es muy importante, porque normalmente se dan las garantías del panel. Yo he puesto este panel, tanta garantía. He puesto este inversor, tanta garantía del inversor. Ya, pero es que lo que tú estás vendiendo es una solución. O sea, es un conjunto, es algo que va armonizado. ¿Cuál es la garantía de eso que tú le estás dando al cliente, de la solución? Se suele incluir también, se suele dar una garantía en torno a 2 años de lo que es la instalación, según el tamaño, según el tipo de relación, si es una relación llave en mano o es un PPA Vale. incluso de Esa la dais generación. vosotros. Perfecto, sí, pero es una garantía. ¿Es una garantía de qué tipo? Es decir, al final el cliente lo que compra es ahorro. Lo habéis dicho al principio. ¿Cuántas empresas dan garantía de ahorro? ¿Cuántas empresas dan garantía de rendimiento? Porque el ahorro depende de muchas cosas, pero lo que tú puedes manejar como empresa epecista, como empresa que vende el llave en mano, es el rendimiento en la instalación. Tantos kilovatios hora de sol ha habido, tantos kilovatios eléctricos he producido. Esto es a mí como cliente, si yo fuera cliente, es la única garantía que a mí me vale. ¿Durante cuántos años tú me garantizas el PR de esta instalación fotovoltaica? ¿Y qué pasa si no cumple? Ahí depende, nosotros, según la tipología de instalación, particularmente nosotros, lo comentamos, hacemos también contratos de PPA en el que nosotros somos los instaladores y es muy relevante, ¿no? Cuánta energía tú me vas a entregar. Así que se garantiza un PR durante unos años, incluso una generación. También, Luis, yo he visto ofertas nosotros no hacemos eso, nosotros garantizamos un PR durante 2 años y para los llave en mano. Vinculado al mantenimiento que hagáis vosotros, por supuesto. Correcto, eso porque es. si no, no tiene sentido. Eso es, pero a partir de ahí es un pasivo que estás expuesto a muchos riesgos. Dentro de lo que es... Pensemos nosotros que no estamos hablando de un residencial, nosotros hablamos de instalaciones de por encima de medio mega, que dentro de una fábrica puede tener una operativa, tiene cierta complejidad. Hay gente que te garantiza no, te garantizamos el 80% de la generación. Digo, pues entre garantizar eso y no garantizar nada... Eso es imposible. Da una sensación, una falsa sensación de garantía. Nosotros, sobre todo con las instalaciones sin vertido a red, tenemos el problema de que el ahorro va a venir del patrón de consumo del cliente. Si tenemos un sistema antivertido y el cliente tiene una huelga de 6 meses, te digo yo los kilovatios hora que van a generar los paneles por eso van a inyectar en esos meses. Por eso para mí, que... hay mucho, cuando hacemos este tipo de garantías, pero esto es solamente para los proyectos PPA, que tiene un contrato de 50 páginas, hay un clausulado muy detallado a la hora de dar garantías. Pero yo creo que la garantía del PR, cualquier empresa... Yo discrepo un poco contigo, Luis. ¿Seria? Bueno, pues perfecto, Marcos, perfecto. Nosotros cualquier empresa seria debería ser capaz, que si sabe lo que está haciendo y lo liga a un mantenimiento, debería ser capaz de garantizar un PR en base al estudio que ha hecho. Oye, yo te garantizo que con esta instalación que yo te estoy poniendo, con estos paneles, con esta orientación, con esta inclinación, con un mantenimiento y tal y cual, tal, yo voy a tener un PR del 80%. Quiere decir, o del 75 o del 85, me da igual. Esto quiere decir que si yo mido la radiación solar que tengo y mido los kilovatios hora que yo estoy produciendo, luego ya veremos lo que pasa en los kilovatios hora. ¿Dónde está el problema de garantizar eso? El no saber, no sé.
Dime. Dos puntos sobre el PR. Nosotros, garantías ligadas a PR siempre en huertos solares. Si no hay venta a red, no puedes garantizar el PR porque, como bien ha dicho Alberto, depende del patrón de consumo. O sea, si no hay venta a red, no puede haber PR. No depende del patrón de consumo. Si no consume, no vas a generar. Perdona, si no es con inyección, o sea, si es convertido a red. Eso es, tiene que haber vertido a red. Ahí sí. He entendido venta a red. No, bueno, vertido. Me refería a, da igual, porque estamos hablando de kilovatios, no estamos hablando de euros, ¿vale? Tiene que haber una entrega a red. Si no hay entrega a red, no puede haber fórmulas ligadas a PR. Y segundo, sobre el PR, porque esto no es tan bonito, quiero que los que nos escuchen lo tengan claro. Nosotros hemos visto muchísimas instalaciones con contratos ligados a PR en el que el PR estaba mal calculado, porque el PR parte de un captador de radiación y una medida de contador. Entonces, la captación de radiación se puede hacer de una manera que dé menos radiación de la que debería dar para tocar. Entonces, si tu sonda patrón, tu sonda de radiación, tus elementos que captan y tu software que calcula el PR no es independiente al EPCista, no firméis nada ligado a PR porque lo va a controlar el EPCista. De hecho, hemos visto instalaciones con PR del 150%, que es algo imposible, pero era fácil. Ponían la sonda de radiación a una inclinación de la zona de sombra o incluso se refrigeraba de alguna manera y daba PRs maravillosos. El PR es un árbitro, debe ser independiente y solo vale si hay conexión a la red. Pues ahí es donde, Marcos, se tienen que contratar a ti. Sí, vale, yo encantado. Alberto vende garantías con PR y luego los clientes te contratan a ti para nosotros todo esto. Nuestro proyecto favorito son los proyectos en los que empresas como la de Marcos o como la tuya, Luis, hacen un tender, porque sabemos que estamos compitiendo contra gente seria y que hay alguien viendo lo que merece la pena. De hecho, trabajamos con varias y es nuestro tipo favorito de proyecto, porque sabemos que no vais a elegir a piratas, nos vamos a pegar con gente buena y si estamos bien y ofrecemos bien y coincide que vamos bien en precio, en plazo, etcétera, ganamos. Y que haya un árbitro un poco gestionando esto. Entonces, yo lo que decías del dinero para según qué tamaño de instalaciones, si te vas a gastar 2 millones de euros o 1 millón de euros en poner paneles, gástate, no sé, vuestros honorarios, pero un poquito en que alguien te eche una mano a organizar ese proceso mucho, porque merece la pena de lejos. Hay un, de las que... Ay, perdón, Marcos. Un punto de las ofertas que no hemos dicho y que para mí también era importante. Habéis dicho la reputación. La reputación es muy importante en proyectos grandes, pero en proyectos pequeños es más importante la proximidad del que monta. Porque para un proyecto de 10 kilovatios no va a venir un tío de 200 kilómetros a subir un interruptor. Javi, ¿tú qué opinas? Me ha gustado mucho la última reflexión de Marcos. Y luego también nos falta mucho cultura de compra. A ver, voy a romper una lanza a favor de los compradores y voy a meter un poco con vosotros tres. Sí, es que si no hay chicha, no... Si no hay... Tienes que hacer la compra a Supermercados Día, a Mercadona o a Supermercados El Corte Inglés. Y cuando entres allí, sabes lo que te vas a encontrar en cada uno de los tres sitios. Y cada uno tiene que decidir dónde quiere ir a comprar. Si tienes libertad para comprar, tú decides ir al día y no te puedes enfadar porque la cajera tenga el hocico retorcido. Llámalo cable de televisión conectado a un panel solar si quieres, porque aterricemos los conceptos, ¿vale? Entonces, sí que si pagas, ¿cómo era? Pagas con cacahuetes. Con cacahuetes. Bueno, pues si pagas cacahuetes tienen mono. Luego te preguntas por qué los paneles solares no producen. Coño, pues porque Alberto no te cobraba cacahuetes, te cobraba 5.000 euros, pero no se los quisiste pagar, ¿vale? Bueno, por cerrar este bloque y ya nos vamos a despedir, huid de las ofertas que os dicen que os vais a ahorrar el 100% de la factura. Porque eso, en el momento en el que metemos términos de potencia, el gas y todas las cosas, no. Y hay mucha gente por ahí diciendo, oye, te vas a ahorrar el 100% de la factura. A no ser que te vayas a un monedero verde y vayas con cosas así y sobredimensiones la instalación fotovoltaica, va a ser difícil que te ahorres el 100% de tu factura. Muchísimas gracias a los que habéis participado, a los que estáis de oyentes. Esperemos que os haya gustado, que os haya por lo menos abierto un poquito los ojos sobre este sector. Muchas gracias a Marcos, a Javier, a Alberto, a Induin y a Ignacio por organizar esto. Marcos, ¿dónde te pueden encontrar? Javi, ¿dónde te pueden encontrar? Alberto, ¿dónde te pueden encontrar? Y nos vamos de fin de semana.
Marcos. Lo más fácil para encontrarnos es que busquen en internet quintoarmónico.es y allí van a poder contactar con nosotros, y si no en LinkedIn me buscáis Marcos Valles y podemos charlar directamente lo que necesiten. Gracias a Induin y a todos. Gracias, Marcos. Javi. Bueno, pues a nosotros nos podrán encontrar detrás de Marcos o detrás de Alberto. Nosotros nunca trabajamos con clientes finales, siempre vamos con empresas que se van a encargar de ingenierías o de direcciones de obra. En cualquier caso, cualquier duda o sugerencia, pues bueno, lo más práctico es que en LinkedIn nos puedan buscar o en la página web. Alberto. Yo, en un acto de originalidad, muchas gracias a Induin, nuestra página web, sidenol.com, tienen nuestros datos de contacto y a mí me tienen o a nuestro equipo de desarrollo de negocio en LinkedIn para cualquier duda o para saber qué información necesitamos para cualquier proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Y yo, por despedirme y cerrar, también me podéis encontrar en LinkedIn como Luis Candela. Además, creo que estoy como Luis Candela, Energía Solar Fotovoltaica. Si queréis algo de formación en fotovoltaica para lo que sea, pues ahí tenéis MPV Solar Reference o mpvsolarreference.com, también podéis encontrar cositas. Y nada, muchísimas gracias a los tres, ha estado súper interesante. Gracias por todos vuestros conocimientos. A los demás, pues muchísimas gracias y nada, pues hasta la próxima. Un abrazo a todos.